yo también un poco motivado por qué tan cierto o qué tan falso era este tratado de Bucareli y sus efectos misteriosos, como nos han vendido por ahí, decía yo en las redes sociales. Yo fui a Washington, hice un trabajo de campo un año en la biblioteca del Congreso. Ahí me tardé unos 6 meses en las bibliotecas buscando documentación primaria. Y fíjate que me tocó entrevistar a la hija del historiador que documenta justamente el tema de los tratados de Bucareli y el tema de cómo la élite educada estadounidense de los años 20, que tenía una tendencia de izquierda, una tendencia socialista, estaba súper emocionada con la Revolución Mexicana porque decía que con la llegada de Álvaro Obregón y con la implementación de la Constitución Política de 1917, que como ya lo dijimos en otro programa, viene a reformar la de 1857 y que la pone a la vanguardia del mundo, un poco adelantada a su época. En 1917 en México, decían los historiadores y los académicos y los intelectuales estadounidenses, esto te digo porque yo lo vi en Washington, entrevisté a gente, entrevisté a una hija de un historiador muy importante que mencionaba justamente que para esta gente estudiada era increíble que en México una revolución socialista hubiera ocurrido y que se hubieran plasmado los ideales socialistas como la reforma agraria, como la separación iglesia-estado reafirmándose, como la educación gratuita, laica, y como una constitución soberanista con la cual el Estado se hacía de los recursos del suelo y del subsuelo y de las aguas, justamente para proveer a la gente. Y Álvaro Obregón se le respetaba, doctor Isaac, porque, pues además de ser el principal militar condecorado, se le veía como era el hombre fuerte de México. Cuando ya desplazan a Carranza, prácticamente se le respeta a Álvaro Obregón. Fíjate, pero no todo fue por parte de interés de Estados Unidos, al contrario, fue Álvaro Obregón quien inicia una campaña agresiva para convencer al gobierno de Estados Unidos de que le reconociera, y prácticamente se lanza con sus amigos de la élite de izquierda estadounidense, de izquierda progresista, para que sean ellos quienes empiecen a hablar bien de la Revolución Mexicana y que sean ellos quienes pues prácticamente le hagan buena fama, una buena imagen de México frente a los whites, ¿no? Frente a los güeros estadounidenses. Todos estos puntos que hemos mencionado, Isaac, eran muy importantes para el gobierno estadounidense y para el mexicano, que aún no salía de la turbulencia revolucionaria por completo debido a que las alianzas políticas internas eran muy endebles. Este México bronco que define Turner en 1908, que era peleonero, que era revolucionario y que era muy grande para poderlo dominar. Entonces, ¿qué es lo que dice Álvaro Obregón? En el contexto de la simetría que tenemos con Estados Unidos, es importante que tengamos aliados allá. Es importante cabildear, hacer relaciones públicas allá para que mejore la imagen de México frente a la población estadounidense, para que vean que somos un país que está camino al desarrollo político, camino al desarrollo institucional y camino a la democracia, y que es un socialismo no como el que les aterra a los whites y a los WASP, sino un socialismo que quiere igualdad para la gente. Entonces, prácticamente lo que este señor va a hacer es que va a recurrir a historiadores y a liberales de izquierda estadounidenses con los que había cultivado buenas relaciones, tales como Carleton Beals, John Dos Passos, John Dwight, Waldo Frank, Joseph Freeman, Ernest Groening, Robert Haberman, Catherine N. Porter, Frank Tannenbaum. De hecho, a la persona a la que yo entrevisté es nieta de Frank Tannenbaum en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, y ella me decía que para estos intelectuales estadounidenses de la izquierda liberal, Robert Haberman y Catherine M. Porter y Bertram Wolf y L. Wolf, que después van a ser quienes impulsan el Carnegie Endowment for International Peace y el de Brookings Institution, estos centros de investigación que luego luchan por crear un Instituto México para que se estudie México desde allá, Isaac. Van a ayudar a mejorar la imagen durante el gobierno de Álvaro Obregón en Estados Unidos para que Estados Unidos sea más tolerante a la autonomía mexicana. Por lo tanto, algo que le permiten a México en el Tratado de Bucareli es que México diga, órale,
si hay estadounidenses que quieren reclamar agravios a sus propiedades, a sus terrenos, que muestren la prueba. Y si no logran documentar que se les dañó alguna propiedad o que se apropiaron de alguna cosa sin el debido título que le muestra o que prueba que realmente fueran los dueños, se les paga a los que se les tenga que pagar, ya sea en oro o ya sea en especie. Pero luego fue muy difícil que los gringos pudieran cobrar porque muchos pues se desaparecieron los archivos históricos y no pudieron probar, y por lo tanto México dijo, bueno, pues si no puedes probar, entonces no te pago. Pero buena parte de la razón por la que México pudiera salirse con la suya en el Tratado de Bucareli, que de hecho es al revés a como la gente lo cree. México se va a librar de estos reclamos de pagos y de compensaciones de los ciudadanos Isaac en un contexto histórico en el que Estados Unidos era capaz de intervenir y hacer una guerra, excusándose en que sus ciudadanos habían sido agraviados y que se les debían en el reclamo de pagos. De hecho, bueno, si tú te acuerdas, en el siglo XIX, esta fue la razón de la Guerra de los Pasteles en 1839 con Francia, y esta fue también la razón de una intervención que se quiso hacer en el caso Cutting en 1872 contra México, en 1876 contra el régimen de mexicano por parte de Estados Unidos, que quería intervenir a como diera lugar con cualquier pretexto en donde un ciudadano estadounidense fuera con ellos y les dijera, oye, el gobierno mexicano no me quiere pagar daños que le hicieron a mi propiedad, y entonces Estados Unidos utilizaba eso de pretexto para venir. Entonces, gracias a que todos estos liberales de izquierda, gracias a que todos estos historiadores, sociólogos, politólogos veían sus tesis cristalizadas en la Revolución Mexicana, le echaron la mano junto con la red consular mexicana que tejió muy bien Álvaro Obregón, con las cofradías en Estados Unidos de origen mexicano, con estas primeras comunidades que se habían ido allá a correr de la Revolución Mexicana, es que para los liberales se cristalizaban sus hipótesis. Entonces querían ayudar a materializar la Revolución Mexicana, y esto ayudó a que hablaran bien de México en mismo Washington y a que Estados Unidos no fuera tan severo al momento de reclamar pagos y compensaciones desde 1868, pero también en el contexto de la guerra civil, ¿no? En el contexto de la Revolución Mexicana. Entonces, más o menos para ir redondeando la información, esta tolerancia que se generó con Wilson y que teníamos a un equipo de estadounidenses cabildeando a favor de México, porque te decía yo, suena muy repetitivo, pero esto es verdad, esto está en la documentación que hay en la Biblioteca del Congreso, en un montón de actas, en un montón de minutas de trabajo, en un montón de fuente primaria que desmitifica que el Tratado de Bucareli haya servido para subdesarrollarnos, cuando lo que sí es verdad es que intentaba que este principio del artículo 27 constitucionalista y soberanista del petróleo no fuera retroactivo. Eso es un hecho, ¿no? Pero decíamos, gracias a la llegada de Lázaro Cárdenas, que echa para atrás el fallo de Plutarco Elías Calles del 28, en el cual se le garantiza con Plutarco Elías Calles que lo que se había firmado con Obregón se iba a respetar, aun cuando no fuera un tratado, no tuviera el rango de tratado. Bueno, pues Lázaro Cárdenas llega y lo echa para atrás con la expropiación petrolera en 1838, y podríamos decir que ahí es donde se acaba, ahí es donde se muere el Tratado de Bucareli. Ya lo demás es mera especulación, es amarillismo, y bueno, pues a la gente le gusta de pronto el amarillismo, pero la obligación de una plataforma como la plataforma del canal de Tu Profe de RI es justamente desmitificar e invitar a la gente, querido Isaac, a que vaya a la fuente primaria, a que contraste diferentes autores y a que no se quede con lo que escuchan en YouTube, sino que vayan directamente y contrasten, porque justamente así nace la desinformación y la infodemia, querido Isaac. ¿Cómo ves?